Bienvenidos al curso de Química Analítica Clásica a la sesión de Volumetría de Complejos, parte 1. En esta oportunidad vamos a explicar brevemente lo que corresponde a la valoración de 50 mililitros de iones cobre más 2, 0,1 molar, con una disolución de EDTA, 0,1 molar a pH 5. El objetivo es mostrar cómo se va elaborando la curva de valoración dado en el eje X un volumen de valorante añadido y dado en el eje Y una cantidad que representa el menos logaritmo de la concentración de los iones cobre en esta oportunidad. Para ello hay que considerar que en la bureta tenemos nuestro valorante, el EDTA, y en el matraz tenemos nuestro analito cobre más 2, 0,1 molar. El equilibrio va a estar dado por el complejo formado entre el cobre más 2 y el EDTA, ¿no? Entonces, el complejo formado, pues, de acuerdo a las definiciones, va a tener una constante que se le llama constante de formación efectiva. ¿Por qué? Porque esta constante de formación es el producto de la constante real en la que el cobre forma un complejo con un componente disociado del EDTA multiplicado por la fracción de ese componente disociado respecto a la concentración del EDTA. Entonces, este valor de A nosotros lo podemos extraer de tablas. Por ejemplo, tablas como esta, en la que esta fracción depende del pH. Para un pH 5, la fracción vale 3,7 por 10 a la menos 7, la cual nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, aquí vemos el valor de A multiplicado por la constante de formación, que lo podemos extraer de los libros de química analítica en la parte final donde encontramos las tablas, dando un resultado de una constante de formación efectiva de 2,33 por 10 a la 12. Este valor de la constante nos hace ver que el sistema favorece la formación del complejo. Muy importante esa información. Por lo tanto, partimos de un punto inicial en la que el volumen del valorante es 0. Es decir, solamente tenemos iones cobre más 2. Por lo tanto, entonces, la concentración de cobre más 2, 0,1 molar, el menos logaritmo, que sería el P de cobre, me daría 1. Ese sería el primer punto. Para un volumen 0 tenemos un P de cobre 1. Nuestro primer punto determinado. Vamos entonces luego, pues antes del punto de equivalencia, tendremos exceso de analito, ¿no? Por lo tanto, si añadimos 10 mililitros de EDTA, la cantidad de moles que realmente estamos añadiendo sería la concentración multiplicado por el volumen, es decir, 1 milimol. Esa milimol va a reaccionar con la cantidad de cobre que ya hay, pues, ¿no?, en el matraz. Es decir, su concentración multiplicado por el volumen, que es 50 mililitros, 5 milimoles. Por lo tanto, planteamos la reacción de formación del complejo, estequiometría, a partir de 1 milimol EDTA y 5 milimoles de cobre, reacciona todo el EDTA, reactivo limitante, se forma 1 milimol de complejo y me queda en exceso 4 milimoles de analito, cobre. Por lo tanto, llevándolo en esta oportunidad a concentración 4 entre 60 me da 0,067 molar, ¿no? Eso entonces es lo que nosotros tendríamos en una primera instancia. Y del complejo 1 entre 60 que me da 0,0167 molar. Ahora bien, tenemos ya la concentración sobrante de iones cobre, pero sin embargo, en términos reales, el complejo se disocia, llegando al equilibrio con cobre más 2 y el EDTA. Inicialmente nosotros tenemos la concentración que se ha formado de complejo 0,0167 molar y tenemos de iones cobre 0,067 que es lo que ha quedado en exceso. Reacciona X, se forma X y por lo tanto al final en el equilibrio
tendríamos pues, ¿no?, las expresiones en términos de X. La constante de disociación del complejo, ¿no?, la constante de equilibrio, concentración de los iones cobre por concentración del LDTA sobre la concentración del complejo en el equilibrio, ahí están las expresiones, sería la inversa de la constante de formación obtenida, pues, ¿no? 2,37 por 10 a la 12. Claro, sería la inversa porque si ustedes observan las ecuaciones químicas, es todo lo contrario, ¿sí o no? Por lo tanto, resolviendo el sistema, nosotros tendríamos el valor de X, que nos da, pues, ¿no?, una cantidad equivalente a 8,46 por 10 a la menos 8, que sería la concentración del EDTA, ¿no?, en el equilibrio. Lo cual entonces hace ver de que es bien pequeña, ¿no? Por ejemplo, la concentración de los iones cobre sería 0.067 más 8.46 por 10 a la menos 8. Prácticamente eso es insignificante, ¿sí o no? Entonces la concentración de los iones cobre está básicamente influenciada por lo que había quedado en exceso, 0.067, porque el otro valor es insignificante. Teniendo ya la concentración de los iones cobre, nosotros entonces podríamos determinar el P de cobre, que sería menos logaritmo de 0.067, y eso me va a dar, pues, 1.18. Entonces ahí nosotros vemos, pues, ¿no?, el valor obtenido. Esto sería nuestro segundo punto, ¿no? A un volumen de 10 mililitros, entonces tendríamos 1.18. Y así vamos construyendo la curva, pues, ¿no?, conforme vamos añadiendo valorante. Antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Recuérdate tú que en el punto de equivalencia habría que imaginarse que ya no va a haber EDTA ni cobre, todo se va a consumir y lo único que va a quedar es el complejo. Y este complejo se va a disociar en cobre más EDTA. Entonces, en el punto de equivalencia estaríamos tratándolo así, de esta manera, ¿no? Como el complejo, la disociación del complejo. Entonces, ese valor que me dé, ese sí va a ser representativo para poder hallar, pues, la concentración de cobre y con ello el menos logaritmo. Muy bien, te invito entonces a que revises los materiales de la clase y ya en la sesión estaremos explicando lo que continúa luego de esta curva de valoración. Muchas gracias.